Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos en la ciudad de Atenas, Grecia, donde el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, estuvo compartiendo en el verso 16. Dice la escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enartecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando Pablo estuvo aquí, después de venir de Filipos, de recorrer Tesalónica y la ciudad de Berea, fue perseguido y tuvo que llegar aquí a Atenas. Y mientras esperaba aquí, al ver lo que estaba aconteciendo en la ciudad y estaba viendo tanta idolatría, se enardecía su espíritu. Y dice el verso 17: así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo, como su costumbre, siempre iba a la sinagoga a compartir la palabra del Señor y debatía con ellos. Pero en el verso 18 dice: y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos aquí que hay dos tipos de filósofos. Los epicúreos, Pablo tenía conocimiento porque en Tarso había una escuela de ellos, de estos filósofos, y Pablo, mientras estuvo allí en Tarso, él vio cómo se desarrollaban estos tipos. Ahora, los epicúreos eran personas que todo relegaban al hombre, el hombre, la naturaleza, el hombre, no había Dios, no había deidades, todo era. Pero los otros, los estoicos, para ellos eran politeístas, todo era Dios. Si te pasaba algo era Dios, sea bueno, sea malo, todo tenía que estar relacionado con Dios. Por eso Pablo, al escucharlo, ellos decían: ¿qué tipo de palabrería es este palabrero? Entonces Pablo, al escuchar eso y al decir la palabra palabrero, este tipo que trae otro tipo de enseñanzas. Y otros parece predicador de nuevos dioses. ¿Por qué dicen de nuevos dioses si estaba hablando de Jesús y de la resurrección? Porque Jesús, ellos pensaban que era una deidad, y resurrección, que era otra deidad, pero era la resurrección de Jesucristo. Versículo 19: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Vemos que aquella parte, a mi mano izquierda, se encuentra el Areópago, donde Pablo fue traído por estos filósofos al escuchar la nueva enseñanza, porque estaban abiertos a aprender, a escuchar nuevas enseñanzas, nueva doctrina. Los griegos eran muy abiertos, pero eran unas personas muy estudiadas, muy elocuentes. Es como si Pablo estuviera predicando en Oxford y Cambridge a puros estudiantes. Dice el versículo 20: pues traes a nuestras oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en oír algo nuevo. Les gustaba oír algo, les gustaban aprender, no querían oír lo mismo que ellos ya sabían o conocían. Entonces, verso 22, Pablo, puesto de pie en el medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo observó en los días que estuvo en Atenas que los ciudadanos atenienses tenían mucha idolatría, eran muy religiosos, había muchos monumentos, muchas estatuas, eran religiosos, pero no de la manera correcta o adecuada. Entonces Pablo dice: pues traes a nuestros oídos, verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo estaba abriéndose la puerta. Pablo no pudo empezar como empezaba sinagoga o los gentiles. Aquí era diferente el ambiente, las personas que estaban escuchando eran personas diferentes, por lo tanto el mensaje tenía que ser diferente, y Pablo utilizó lo que ellos conocían, lo que ellos estaban familiarizados, y decía: hay una estatua al Dios no conocido. A ese es el que les vengo a hablar, les vengo a anunciar. Aunque Pablo estaba diciendo: ustedes no lo conocen porque no desean ni anhelan conocerlo. Uno de los antiguos, 600 años atrás, hubo una plaga y mató muchas personas. Entonces dejaron ir ovejas, y donde se
acostaba la oveja, la sacrificaban según a qué deidad estaba cerca de ahí. Pero como muchas ovejas se paraban en medio de la nada, entonces dijeron al Dios no conocido. Y de ahí viene esa expresión. Hicieron un altar y un monumento al Dios no conocido. Verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pablo les enseña que este Dios no es cualquier Dios, es el Dios que creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. No habita en templos hechos por manos humanas. Mientras ellos estaban dedicados a hacer templos y a hacer monumentos para las deidades, el Dios que Pablo les estaba predicando decía, este Dios no necesita un templo, este Dios no necesita un monumento, este Dios no necesita, porque Él es todopoderoso, Él es el que nos creó a nosotros. Nosotros no podemos crear algo de Dios, sino que es por el contrario, Él es el que nos creó a nosotros. Y dice verso 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo de nosotros. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les estaba predicando y diciendo, el Dios no conocido que ustedes tienen ahí, yo se lo estoy demostrando, se lo estoy enseñando para que ustedes lo puedan conocer personalmente. Este es el Dios, no está muy lejano. En el libro de Romanos, Pablo dice, cerca de la boca a tu corazón está la confesión de fe. Y Dios está tan cercano de tu boca a tu corazón. Esa es la distancia que el apóstol Pablo está hablando. No está muy lejos de vosotros. Puede ser conocido por ustedes también. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo sabía lo que ellos estaban haciendo, que hacían esculturas a deidades, a hombres, como de oro, de mármol. Y Pablo dice, Dios es tan grande que no puede estar semejante a una piedra, a un pedazo de oro, a un pedazo de metal. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Pablo les está diciendo, hoy es el día de salvación, hoy es el día que ustedes pueden arrepentirse y encontrar a Jesucristo en su corazón. Hoy es el día de esperanza, hoy es el día de oportunidad que ustedes necesitan. Es el Dios, aleluya, Él ha pasado por alto los pecados pasados, que hoy Dios puede perdonarte, hoy puede transformarte si hay un arrepentimiento, un cambio en el corazón. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oímos acerca de esto otra vez. Ya cuando oyeron de la resurrección, ellos creían que los hombres eran inmortales, que vivían en la inmortalidad, que eran los dioses del Olimpo, inmortales. Pero Pablo les habla de la resurrección y ahí como que se cerraron y ya no quisieron oír. Pero vemos en el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Pablo decepcionado, triste, porque se cerraron al mensaje. El evangelio, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, como Filipos, Lidia le abrió su corazón y entró el evangelio a su vida, entró el evangelio a su casa, pero los atenienses, en vez de abrir su corazón, lo cerraron, y Pablo, al ver que el corazón de ellos se había cerrado, se marcha, y es como Jesús dijo, no le des la perla a los cerdos. Cuando una persona está renuente y no quiere escuchar el evangelio, no debes de perder el tiempo, ni dejarlo que pisotee o se burle del evangelio. Pero en el verso 34 vemos aquí que siempre la palabra nunca vuelve atrás vacía. En el verso 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Dionisio Areopagita quiere decir que él se la llevaba, vivía cerca del Areópago, y Dionisio aceptó y se aferró a Jesucristo, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Dámaris, una mujer griega que aceptó también, era una mujer importante, era una mujer que tenía acceso por su posición social y económica, tenía acceso
a estar en el Areópago porque las mujeres no podían estar ahí. Entonces vemos que el evangelio siempre trae resultado. Aunque no hubo una iglesia que se fundó aquí, pero sí hubo fruto, hubo resultado por causa de que el evangelio entró aquí a Atenas, Grecia. Aquí vemos el Partenón, aquí vemos el templo de la Victoria, y allá era donde estaba el Areópago a mi mano izquierda, donde Pablo llegó a predicarles el evangelio a los atenienses. Desde Atenas, Grecia, Pastor Humberto Manquera. Bendiciones.